Durante el Porfiriato, 1876 a 1911, México se modernizó a costa de una brutal desigualdad, mientras la élite porfirista banqueteaba con influencias francesas, caviar, foie gras, salmón, la clase obrera, campesinos convertidos en peones, testileros, mineros, ferrocarrileros y albañiles, subsistía con la trilogía mesoamericana, maíz, frijol y chile. La dieta era monótona, restrictiva en proteínas animales, carne solo domingos o fiestas, y basada en lo accesible y duradero. La Revolución Mexicana, 1910 a 1920, agravó la escasez, hambrunas, sequías y desplazamientos forzaron comidas portátiles y de sobras, nacieron platillos como burritos y discadas en el norte, tacos de guisado en el centro. En la posrevolución y el milagro mexicano, 1930 a 1970, la migración rural-urbana llevó al obrero a vecindades y colonias populares, la comida siguió humilde, reciclada y nutritiva para soportar turnos largos en fábricas, obras o minas. Estas 10 comidas no eran lujos. Eran supervivencia, identidad y resistencia. Alimentaron huelgas, como Río Blanco 1907 o Cananea 1906, marchas zapatistas /villistas y la construcción de la nación moderna. Hoy sobreviven en taquerías, fondas y recuerdos familiares, pero marcaron una época de lucha diaria por el pan nuestro de cada día. Tortillas con frijoles de la olla. Este era el plato inquebrantable de la dieta obrera desde el Porfiriato hasta los años 70 a 80. En jacales de adobe o vecindades de la Ciudad de México, la mujer, madre, abuela o esposa, ponía a remojar frijoles negros, bayos o peruanos la noche anterior en una olla de barro grande, de esas que pesaban como plomo y conservaban el calor. Al amanecer, los enjuagaba, los cubría con agua fresca del pozo o tinaja, añadía cebolla partida, dientes de ajo enteros, una rama de epazote o hoja de aguacate si crecía cerca, un par de chiles serranos o de árbol para picor y una pizca de sal gruesa. Se ponía a fuego lento de leña o carbón durante 4 a 6 horas hasta que quedaban suaves, cremosos y con caldo espeso. Las tortillas se elaboraban temprano, nixtamal molido en metate o molino manual, masa amasada con manos expertas, bolas aplastadas en tortilla manual o prensa de madera, cocidas en comal de barro o plancha de metal sobre el fogón. Se apilaban calientes en un tortillero de palma o trapo limpio para que sudaran y se mantuvieran flexibles. El obrero. Testilero en Puebla /Orizaba, minero en Pachuca o albañil en obras del centro, se llevaba un bulto envuelto en trapo o morral, 8 a 10 tortillas dobladas con frijoles enteros o refritos, machacados en sartén con manteca o aceite si había, a veces con un trozo de queso fresco o cebolla cruda si sobraba del mercado. Se comía frío en el turno, recalentado en fogones colectivos o directamente con las manos. En la Revolución, zapatistas y villistas la llevaban en morrales para días enteros de marcha. En huelgas como Río Blanco 1907, era lo que mantenía en pie a los trabajadores. Económica porque maíz y frijol eran lo más barato, trueque en tianguis o milpa propia, nutritiva, proteína vegetal completa y carbohidratos y fibra, y llenadora para jornadas de sol a sol. Marcó épocas porque simbolizaba la constancia proletaria, sin tortillas y frijoles no había fuerza para trabajar, luchar o resistir. Tacos de guisado, o tacos de canasta /olla mineros. Surgieron como comida portátil durante la Revolución y explotaron en la posrevolución urbana, años 20 a 50. En fondas o casas humildes, se preparaban guisados simples con lo disponible, calabacitas con trocitos de puerco, o solo verduras para ahorrar, chicharrón en salsa verde, tomate, chile serrano, ajo, cebolla asados y molidos en molcajete, nopales con huevo revuelto, papas con chorizo barato o rajas de chile poblano con crema agria si había leche. La tortilla de maíz se calentaba en comal, se rellenaba generosamente, se doblaba y se envolvía en papel estraza o trapo para que sudara y mantuviera el calor. En los 30 a 50, con la expansión de la Ciudad de México, obras del metro precursoras, avenidas, edificios, aparecieron vendedores ambulantes con canastas de mimbre cubiertas con trapos, tacos mineros o de canasta, vendidos a obreros de construcción cerca de andamios o estaciones de tren. El trabajador compraba 4 a 6 tacos, 5 a 10 centavos cada uno,
los comía de pie o sentado en una piedra, sin cubiertos, mientras el jefe gritaba, avancen. Portátiles, variados, usaban sobras del día anterior, baratos y energéticos. En la revolución, las adelitas los preparaban para tropas, en la industrialización, eran el almuerzo del proletario urbano sin tiempo para sentarse. Marcó la época de migración campo-ciudad. El taco se convirtió en símbolo del obrero que come sobre la marcha, pero nunca deja de comer mexicano. Burritos norteños. Nacieron en el norte revolucionario, Ciudad Juárez, Chihuahua, Sonora, alrededor de 1910, donde el trigo era más abundante por clima y comercio fronterizo. Tortilla de harina grande, amasada con manteca o mantequilla, extendida con rodillo y cocida en comal plano, rellena de frijoles refritos, machacados con cebolla y ajo, arroz, si había del trueque. Machaca, carne seca deshebrada y guisada con chile, queso fresco o guisado de chile con carne barata. Se doblaba en paquete rectangular, sellado con presión para no abrirse, y se envolvía en papel o trapo para llevar en morral o al hombro. Ideal para mineros, ferrocarrileros y jornaleros que cruzaban desiertos o trabajaban en ranchos grandes, aguantaba horas sin enfriarse, no se deshacía y era una comida completa. En los 40 a 60, con maquilas tempranas y ferrocarriles en expansión, se volvió almuerzo diario del obrero norteño. Marcó una época regional, en el sur maíz, en el norte harina, reflejaba influencia fronteriza y necesidad de portabilidad en terrenos duros. Discada norteña. Plato colectivo de fogón abierto que surgió en la Revolución para alimentar tropas y peones en ranchos del norte, Chihuahua, Coahuila. Se usaba un disco de arado viejo, de hierro, rescatado de tractor o carreta. Sobre 3 piedras o fogón de leña, se doraba chorizo casero, tocino, carne de res o cerdo picada, cortes baratos o sobras, cebolla en rodajas, tomate picado, chile jalapeño o serrano, papas en cubos y a veces frijoles o nopales. Todo revuelto con espátula hasta integrar sabores, servido directamente del disco con tortillas de harina o maíz. Económico, usaba lo que hubiera, sobras de matanza, verduras del huerto, nutritivo, proteínas mixtas y vitaminas. Y social, obreros compartían el disco al final del día. En los 30 a 70, se volvió comida de fin de semana en construcciones y minas norteñas. Marcó la camaradería obrera, un plato que unía al grupo después de turnos brutales. Huevos revueltos con tortillas viejas, o huevos a la mexicana con migajas. Comida de reciclaje en casas obreras y fábricas. Tortillas del día anterior, o más secas. Se cortaban en tiras o cuadros, se freían ligeramente en manteca o aceite si había, y se mezclaban con huevos batidos, 2 a 3 por persona, jitomate picado, cebolla, chile serrano, cilantro y ajo. Se revolvía en sartén hasta cuajar. Si no había huevos, solo tortillas con salsa roja o verde. En los 40 a 70, cena típica del albañil o testilero que llegaba exhausto a la vecindad, rápida, 10 minutos en estufa de petróleo o gas inicial, barata y usaba sobras. Marcó la industrialización. Cuando familias migraron y la tortilla sobraba más. Sopa de fideos con consomé, sopa aguada o seca. Plato diario en la comida corrida obrera de los 40 a 70. Fideos industriales baratos, de fábricas nuevas, cocidos en caldo de res / pollo, huesos servidos con verduras, o solo agua con cebolla, ajo y tomate. Se servía como sopa aguada, seguida de arroz blanco y frijoles. En vecindades, estiraba el presupuesto familiar. Marcó la posrevolución. Introducción de productos procesados accesibles al proletariado urbano. Atole de maíz o de elote, con piloncillo. Bebida comida del madrugador. Masa de nixtamal disuelta en agua o leche si había, batida hasta espesa, endulzada con piloncillo, panela morena, canela o chile. En revolución, Zapata lo prefería de ciruela o elote en olla de cobre. En fábricas, desayuno en termo o jarro. Marcó épocas de escasez, energía barata para jornadas largas.